Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Olarte, pertenezco al grupo 33 de la materia Sistemas Embebidos. Vamos a continuar con la presentación de nuestro proyecto de la silla inteligente. En esta parte vamos a presentar lo que es la metodología. Hemos decidido dividirla en tres partes: lo que es el hardware y los componentes usados, la lógica de control implementada y la programación no bloqueante. Entonces vamos a empezar con la parte de hardware y componentes. Aquí tenemos nuestro sistema en la simulación que hicimos en Proteus, y a partir de esta fue que decidimos seleccionar algunos dispositivos. Entonces lo primero fue, estábamos entre colocar un Arduino Uno o un ESP32. Entonces básicamente fueron las características que nosotros tomamos. Digamos que para nuestro sistema decidimos que ambos controladores cumplían como con lo básico, lo necesario. Por ejemplo, en este caso el Arduino Uno basado en un procesador ATmega 328P a 16 MHz, y en cambio el SP32, digamos que con un doble núcleo a 240 MHz. Digamos que por especificaciones el SP32 cuenta con una mejor gama de características, pero digamos que para nuestro proyecto ambos servían perfectamente. Lo que nos hizo, digamos que, inclinarnos un poco por el SP32 es pensando a futuro en el trabajo como tal con el proyecto. Si nosotros queremos implementar que el sistema pueda ser visto y ejecutado de manera remota, o pueda ser controlado desde nuestro celular, entonces la aplicación de Wi-Fi integrado y Bluetooth integrado que nos ofrece el SP32, pues es una manera más robusta de trabajar con él. Además que por precio también, digamos que es mejor opción el SP32. Bueno, también decidimos trabajar con un sensor de fuerza, en este caso el FSR 400. Básicamente es un sensor que cuando se aplica presión disminuye la resistencia. Esa es la manera en que de pronto, digamos, el microcontrolador detecta la medición, y también pues deja conducir corriente. Pues básicamente por eso decidimos usarlo. Se van a utilizar dos: uno para el asiento, para detectar la presencia del usuario, y otro en la espalda, para detectar pues el contacto y poder decidir si hay una buena postura o una mala postura. La parte de lógica la vamos a explicar más adelante. Un diagrama de bloques muy sencillo, donde pues simplemente como entrada tenemos los dos sensores. Entran a la parte de procesamiento dentro del SP32, donde se analiza la postura, hay una lógica de decisión, y pues se dan las indicaciones, ya sea visuales o alertas intermitentes como tal. Bueno, luego trabajamos en esta parte con lo que es la pantalla LCD, una pantalla 16x2 con un módulo I2C, pues para mostrar toda la parte de visualización. Tenemos cuatro pulsadores. Estos cuatro pulsadores tienen lógica pull-up, y básicamente son un pulsador para encendido y apagado, un botón de pausa, un botón para mostrar el tiempo que llevamos sentado, y un botón de reset de todas las alertas y como tal del tiempo. Para la parte de alertas decidimos trabajar con un LED, obviamente con su respectiva resistencia, pues para controlar la cantidad de corriente que le llega, y pues un motor que básicamente el control pues viene atado a un transistor. No quisimos utilizar un driver o un controlador de motores porque no veíamos la necesidad, simplemente necesitábamos una especie de switch que nos activara o que nos dejara pasar corriente para el motor, y en este caso pues queremos que el transistor cumple esa función. Obviamente necesitamos una fuente externa para controlarlo, porque pues como tal el microcontrolador no nos da la potencia y lo podríamos dañar. Digamos que esta es la lógica o el hardware que nosotros utilizamos para trabajar. Bueno, ¿cómo nos quedó? Primero, pues aquí tenemos la simulación que entregamos en la tercera fase. Luego pasamos aquí a una prueba ya como tal de cada uno de los módulos que presentamos en la fase anterior con cada uno de los protocolos. Y por último, cuando ya tanto la simulación como la prueba de módulos estaba terminada y bien ejecutada, pues pasamos a la parte o fase de montaje como tal en la silla. Entonces aquí vemos ya el prototipo ya montado como tal en la silla. Utiliza pues una prensa para que pueda ser adaptada pues a cualquier tipo de silla como tal. Tenemos también entonces aquí la parte de visualización con la pantalla LCD. Tenemos los sensores, lógica de sensores, tanto el sensor de la silla como el sensor del respaldo, y pues la parte de botones en esta parte. Entonces digamos que este es el montaje como tal completo del hardware y todos sus componentes. Bueno, vamos a la parte de lógica de control. En este caso nosotros utilizamos una máquina de estados finita, donde pues podemos ver exactamente cuáles son los estados de nuestro proyecto y cómo se relacionan entre sí. Entonces básicamente los estados son off, de monitoreo, de alerta y de pausa. Entonces desde el estado de monitoreo podemos pasar a apagado por medio del botón power. Pero si estamos monitoreando y se detecta que hay una postura mala, incorrecta, o que se ha excedido el tiempo como tal de sentado, pues pasamos al estado de alertas. Del estado de alertas podemos volver al estado de monitoreo si la postura se hace de una forma correcta, o
digamos que si presiona el botón reset. Si yo estoy en el estado de alerta, presiono el botón reset, pues digamos que todo vuelve a su normalidad y comienza a monitorear el sistema, obviamente revisando que haya una buena o una mala postura. También desde el estado de monitoreo podemos pasar al estado de pausa si se oprime el botón de pausa. Desde el estado de alertas podemos también pasar al estado de pausa si se oprime el botón de pausas. Y desde el estado de pausas podemos llegar nuevamente al monitoreo o podemos llegar a apagar el sistema. Digamos que esta es la lógica de control, es una máquina de estados finita donde tenemos 4 estados y entre todos pues se pueden generar. Básicamente esa es nuestra lógica de control que también se explica pues en el paper que entregamos. Bueno, esta es ya la lógica de control completa. Entonces la primera parte de nuestra lógica es la detección de usuario y postura. Entonces básicamente los dos sensores, uno para detectar la presencia del usuario sobre la silla, que pues tenemos aquí en la primera parte, aquí sobre el asiento. Luego tenemos un sensor para el espaldar y lo que hace es detectar el contacto de la espalda pues con la silla y que haya una buena postura como tal. Tenemos la lógica de detección donde pues el asiento se encuentra apagado, o sea, no ha detectado nada y el respaldo tampoco, pues quiere decir que no hay usuario. Si el asiento está prendido y el respaldo está prendido, o sea que el usuario está sentado y bien posicionado, pues hay una buena postura. Si el asiento se encuentra activado pero el respaldo no, quiere decir que hay una mala postura. Luego viene la alerta por mala postura, que simplemente cuando se detecta una mala postura se activa pues de forma intermitente tanto un LED como el motor como tal vibrador. Bueno, la tercera parte tiene que ver con la visualización, donde tenemos la pantalla LCD, tenemos las funciones de visualización y los estados que se muestran como tal en la pantalla. Entonces primero, si no hay usuario, pues la pantalla va a decir que no hay usuario. Si hay una buena postura, la pantalla nos va a mostrar buena postura. Si hay una mala postura, pues nos va a indicar la mala postura y aparte nos va a generar las alertas. Si oprimimos el botón de tiempo, pues nos va a generar esas entradas de tiempo en horas, minutos y segundos. La parte de apagar el sistema, cuando pulsamos power, pues nos va a mostrar la pantalla off y cuando pausamos el sistema, pues nos va a mostrar pausa. Digamos que esa es la lógica como tal de la pantalla LCD. La parte de lógica de control por pulsadores, pues básicamente tenemos 4 pulsadores, botón de apagado y prendido, que es el botón power, botón de pausa, que lo que hace simplemente es detener un momento el sistema, botón de time, que sirve para mostrarle al usuario cuánto tiempo lleva sentado, botón de reset, que es para iniciar nuevamente lo que es el conteo de alertas y el conteo de tiempo. Primero a las entradas tenemos los sensores y los pulsadores, ¿cierto? Son detectados por el microcontrolador, el cual hace una lógica de procesamiento y control para luego llegar a la parte de salida, donde pues las salidas están la visualización por medio de la pantalla LCD y las alertas por medio pues del LED y del motor vibrador. Aquí tenemos el mismo diagrama. El flujo de funcionamiento pues es básicamente lo mismo también. Bueno, ya tenemos la lógica como tal de control del sistema. Ahora pasamos a la parte de programación no bloqueante, donde podemos decir que el sistema fue desarrollado utilizando programación no bloqueante mediante la función milis. Básicamente nosotros queremos un sistema que sea multitarea y que no se bloquee, por eso utilizamos esta función. Bueno, la primera parte, nosotros utilizamos algunas variables de tipo largo. Estas variables unsigned long lo que nos sirven es para guardar datos muy extensos, sobre todo porque vamos a trabajar con tiempos. Aquí ya tenemos un ejemplo de una partecita de nuestro programa, que es cuando se activan las alertas intermitentes, donde utilizamos como tal la función milis. Entonces, básicamente estamos verificando, haciendo una comparación con el estado de tiempo como tal del sistema. Básicamente aquí lo que nos dice es que si se presenta una alerta intermitente, entonces utilizamos esta función condicional que mientras la alerta esté intermitente va a ser iterativa y lo que nos hace es verificar el tiempo del sistema con un tiempo de parpadeo que se lo estamos generando cada vez que hacemos la primera lógica. Si este parpadeo es mayor a 300, entonces lo que hace es prender y apagar prender el LED y prender el motor. Como se está, digamos que todo el rato colocando el milis en tiempo de parpadeo, pues podemos estar viendo en qué momento supera los 300 milisegundos. Cada vez que supera los 300 milisegundos, pues se activa y se desactiva, se activa y se desactiva. Otra parte donde lo utilizamos fue en la parte de lectura de botones y esta vez lo utilizamos ya no para como tal controlar un parpadeo, sino para verificar las pulsaciones fantasma. En este caso utilizamos este last de bounce precisamente para eso y le damos un tiempo a 200 milisegundos. En ese transcurso de los 200 milisegundos, si se genera alguna pulsación, pues no va a generar como tal una activación de los botones. Entonces, si supera los 200, quiere decir que ahí sí hubo una activación y ahí es donde el sistema, digamos que funciona. Básicamente esas son
ejemplos donde utilizamos la función milis. Ahora, ¿por qué no utilizamos delay o por qué utilizamos milis? Básicamente el uso de delay lo que hace es detener completamente el programa, bloquear la ejecución de tareas, no realiza la multitarea como tal, sino que lo pausa, hay una respuesta más lenta y digamos que solamente lo utilizamos dentro del programa cuando era necesario, por ejemplo, para el reinicio del bucle como tal del programa principal, para que el microcontrolador le dé como un respiro, digámoslo de esa manera, y pues no se trabe como tal. Ahí sí utilizamos delay, pero para el resto del programa utilizamos milis, porque pues la idea es que no se detenga el programa, que permita ejecutar otras tareas mientras se hace alguna, se hace multitarea, entonces básicamente eso. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplo de una de las partes donde se utilizó el comando delay, que fue al finalizar nuestro loop principal, pues para darle refresco al microcontrolador y que pueda generar nuevamente pues todo el trabajo sin tener ningún inconveniente. Básicamente pues esta es el uso de la programación no bloqueante. Bueno, nuestro sistema en la parte de metodología, entonces tiene un hardware sencillo pero muy robusto que sirve pues para lo necesario, para lo que necesitamos. Tiene una máquina de estados finita muy clara, donde pues sabemos en qué estado y de dónde a dónde tiene que pasar, y por último pues maneja una programación no bloqueante que lo que hace que el sistema sea muy completo y que la silla pues funcione adecuadamente. Espero pues haber sido claro con esta parte de la metodología. Muchas gracias.